Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Conciencia Cultural. Aquí estamos presentes sus anfitriones, Cristian Hernández y Mario Bogarín, el día de hoy con un invitado de lujo. Y antes de ninguna otra cosa, y para no darle demasiadas vueltas a esta presentación, quisiera nada más compartirles una semblanza curricular de Jorge Grajales, aquí presente, nacido en 1974, quien es un historiador cinematográfico especializado en cultura popular asiática. Sus textos sobre estos temas comenzaron a publicarse desde fines de los 90 en distintos diarios y revistas. Ensayos suyos sobre cine han sido editados por la UNAM en su colección Textos sobre Imagen y por la Cineteca Nacional en el libro Paisajes de la Muestra. Se desempeñó como docente en el Centro Nacional de las Artes, en donde formó parte del grupo Maestros en Itinerancia, enfocado a enseñar el método de educación artística centrado en transdisciplina, pensamiento complejo y semiótica. De igual manera, ha impartido cursos y talleres sobre cine, cómics y cultura pop asiática en lugares como el Centro Cultural Woody Allen, el Centro de Arte y Nuevas Tecnologías de San Luis Potosí, Oaxaca Cine y Cinespacio 24. Ha dictado charlas, conferencias y moderado conversatorios en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en los festivales de género mórbido Feratum y Macabro, así como en la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica Fundación Japón, el Centro Cultural Coreano de México, la Feria del Libro del Palacio de Minería, el Centro Nacional de las Artes, la Universidad de la Comunicación, la ENA, la Universidad de Anáhuac, el Instituto Goethe, el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, entre otros. De 1999 al 2020 estuvo al frente de los maratones nocturnos de cine alternativo realizados en el Centro Cultural José Martí, en donde le dio durante esos 21 años un impulso muy particular al cine popular y de género, en donde se desempeñó como programador, subtitulador y presentador. Labor registrada en el corto documental El Rey del Otro Cine de 2012, dirigido por Gabriela Sandoval y producido por el entonces llamado CUEC. Es con esa misma directora que en 2019 fuesen beneficiados para una estadía en Seúl, patrocinada por la Seoul Film Commission, para desarrollar un proyecto documental sobre el origen e impacto de los K-dramas. Fue creador de Census, primer cómic braille en Iberoamérica, junto al novelista gráfico Beth. Asimismo, estuvo al frente de la emisión Hacia Asia, un podcast dedicado a la difusión de la cultura popular, alternativa y underground procedente del continente asiático, que se transmitió semanalmente por Circo Volador Radio del 2015 al 2020. Y actualmente forma parte del profesorado que integra el diplomado del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM en el módulo sobre Corea y realiza cursos en línea dedicados a cine y cultura pop en un proyecto denominado La Grajademia. Nada menos, ¿eh? Así que, sin más ni más, sea muy bienvenido usted, nuestro querido Jorge Grajales. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Pues al contrario, el agradecido soy yo. Estoy con todo el ánimo dispuesto a charlar de todos estos temas que nos gustan, nos obsesionan y que pues están relacionados con todo lo que procede del continente asiático. Magnífico, pues le cedo la palabra por ahora a nuestro anfitrión, Cristian, que cómo vamos a abordar a nuestro invitado de hoy. Dinos. Bueno, pues bienvenidos amigos, amigas, amigues. Sobre todo es un gustazo para mí tener en este espacio a Jorge. Y en otro momento nos apoyó con una presentación de uno de mis libros allá en la Ciudad de México, que fue el famoso Eternos Juegos de Amor. Y bueno, es junto con los académicos, ¿no? Que hemos platicado ya en otros espacios que hay como que institucionalmente espacios muy contados, ¿no? Donde nosotros podemos hacer estudios sobre japonología o sobre la cultura pop japonesa. Entonces era algo que estaba muy pendiente, estábamos pendientes. Y bueno, pues muchísimo gusto que estés con nosotros, Jorge.
vamos a relajarnos sobre todo y vamos a empezar pues platicando que estamos grabando justo este programa en las fechas que se cumple el 80 aniversario de la finalización de la Guerra del Pacífico, que ahora hay un discurso ahí medio raro, medio maniqueo, en el que los chinos dicen que es la victoria, ¿no?, del pueblo chino sobre el imperio japonés. Pero por otro lado, pues los japoneses lo marcan como el final de la guerra y vuelven otra vez estos discursos pacifistas, etcétera. Aunque no eres un especialista en historia japonesa como tal, pero bueno, todos estos onomásticos, ¿qué comentario te lleva? Pues fíjate que pues me parece que es un indicativo de los tiempos en los que vivimos hoy día, en donde este tipo de políticas que se orientan mucho hacia las derechas, pues están teniendo toda esta atención, este regreso en distintos países, y bueno, en Asia no es la excepción. Lo que me llama mucho la atención es también, pues como en Japón, por primera vez se podría tomar de esta manera, pues se disculpa, ¿no?, ante estos hechos que han marcado las relaciones entre Japón y los distintos países asiáticos, donde no son tan bienvenidos, y que pues está también justo el momento en el que en China hay todo un sentimiento muy anti-japonés. Está el estreno de una película otra más, basada en la masacre de Nanjing, y a partir de esta película, que justamente pues viene a estrenarse en contraposición de la disculpa japonesa, bueno, pues han mandado todo un mensaje a los japoneses que viven en China, que se abstengan incluso de salir en estas fechas en donde podrían ser blanco fácil de pues todos estos chinos que de cierta manera pues se llegan a sentir pues inflamados por todo este discurso que comienza a sentirse ya pues bastante peligroso, incluso de que pues puedan ser atacados en la calle, que puedan estar siendo víctimas ahí en el transporte público. Y eso me llamó profundamente la atención, ¿no? Como también a través de la cultura popular, del tan mencionado soft power, pues se puede utilizar como torpedo para ir a enarbolar pues ciertas posiciones políticas, ¿no? Y que pues mientras en Japón pues sí se está dando como esta aceptación, algo que pues, incluso hace algunos años se antojaba imposible, ¿no? Que por eso también había esta animadversión entre China y Japón, como que se disculpaban para afuera, pero para ya la política interior, pues iba el primer ministro a la tumba de estos japoneses caídos, lo cual pues era recibido de una manera pues bastante feroz en China y en otros países donde de plano no quieren a Japón. Y ahora que, bueno, pues salen ahora sí como con estas disculpas muy sinceras, algo que la verdad pues nadie se esperaba, y que obviamente pues esta película ya estaba preparada en China para recordar pues toda esta masacre de la que ellos fueron objeto, pues no ha hecho más que, pues sobre todo también a las juventudes chinas que pues empiezan a recibir todo este tipo de mensajes, pues, a comenzar a odiar a los japoneses, ¿no? Cuando decirles, miren, no se olviden, esto ocurrió con los japoneses, no hay que permitir que entren acá con
pues todos estos productos pop, o recuerden lo que sucedió, la masacre de Nanjing, en fin, ¿no? Entonces, me parece un hecho que pues no había tenido este tipo como de precedentes, y que ahora, pues, insisto, con toda esta discusión alrededor del soft power, cómo viene a insertarse dentro de estas políticas y relaciones internacionales entre estas dos naciones, ¿no? Doctor. Ahora sí, lo que comentas también, ese fenómeno, yo lo llevo y me hace pensar en esas diferencias de perspectiva ideológica. No sé si estarás de acuerdo conmigo, y si no, dame o corrígeme, por favor, este, entre lo que han sido las derechas tradicionales japonesas y lo que es este partido nuevo, este partido político Sanseito, que surge en 2020, que logra un escaño en 2021-22 y ahora ya está creciendo su presencia en relación con esa vieja derecha japonesa, que yo siempre he dicho, la derecha japonesa siempre me ha parecido algo tan distinto a las derechas como bueno, en el occidente tradicionalmente se entiende la derecha política, que se tiene que entender el contexto de la historia japonesa y hasta del Japón más tradicional para comprender cuál es el mensaje que traen, ¿no? El gran derechista en el cliché occidental para nosotros siempre ha sido Yukio Mishima, ¿no? Pero, pero hay algo mucho más profundo ahí. Ahora bien, el Sanseito, cuando leemos algo sobre su plataforma, vemos que es una plataforma, y esto los periodistas lo han utilizado ya como cliché en muy poco tiempo, que se parece a la propuesta del MAGA, del Make America Great Again, de Donald Trump, pero que en esencia se parece porque en realidad está reclamando como propios señalamientos de las derechas y de las ultraderechas europeas, del Tea Party americano, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que a mí me parece, y es lo que quiero contrastar contigo con base en este contexto que nos estás proveyendo, eh, me parece muy, si no contradictorio, al menos muy contrastado en relación con lo que las antiguas derechas, este complejo llamado Uyokudantai, esa derecha tradicional japonesa, era la de defender la institución del emperador, la de señalar o negar cosas como lo que estaba mencionando hace un momento Cristian, ¿no? Los abusos y las matanzas que cometieron en Nanking, el caso de Manchukuo, todo eso, ahora son reclamos de una derecha que es muy distinta y que parece adaptarse a un mundo que no sé si está exactamente en plena derechización desde cuándo, pero a mí me parece que es una diferencia fundamental que arroja información nueva, tanto en el aspecto político como también en el cultural y económico y pop, ¿no? Algo que el maestro Cristian Hernández también ha trabajado con este tema del fin del Cool Japan y qué ha significado el Cool Japan como propaganda. Pero bueno, igual, me gustaría saber tu opinión, Jorge, y qué tanto nos estamos acercando a algo o a un mensaje nuevo de este partido en lo particular, pero de esas organizaciones y de esta nueva sensibilidad en lo general en Japón. Entonces, me parece a mí que es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo, porque estas ultraderechas que estamos viendo tanto en la América Latina, el MAGA de Donald Trump, en Europa, también en Italia, en Francia, y que pues era algo que tenía necesariamente que estar apareciendo también en los países asiáticos. Y en Japón, la verdad que se estaban tardando también, porque se antojaba esta antigua derecha ya también como muy alejada de la sensibilidad de lo que está sucediendo actualmente hoy en el mundo, ¿no? Está bien que Japón, como se decía antes, pues era una isla, pero hoy día todos estamos en esta conexión globalizada, y me parece que los avances de la ultraderecha en todo el mundo, aquí en México también podemos ver ejemplos de todo esto,
pero que han pues sido una respuesta también a toda esta percepción que tienen estos ultraconservadores de los avances, de los logros, por un lado, en cuestión de política, de este llamado wokismo, también, ¿no? De el racismo que también regresa en distintos países. Bueno, en Japón lo estamos viendo también cómo comienzan a estar palpables estos sentimientos antituristas que también pues están muy enraizados justamente en todo este caldo de cultivo que en Japón ha tenido ya pues un rato de estarse realizando. Y si a esto le unamos también pues cómo está de deprimida su economía, bueno, pues me parece que es los ingredientes perfectos para que este nuevo partido de ultraderecha pues vaya a tener como estas simpatías de muchos que justamente japoneses se sienten en desventaja con todo lo que está sucediendo, ¿no? Esta invasión pues de tanto los extranjeros, los gallines que van a vivir ahí, el turismo, la economía, que justamente ha provocado que haya más turismo en Japón, de este turismo que no tiene aparte pues el más mínimo respeto por la cuestión de el comportamiento en Japón, y que pues ya ha sido parte también de muchos de estos titulares en Occidente, de lo que se va sabiendo, incluso para aquellos que no son tan japonófilos, sí tienen ya esta noción y esta idea de no, ya en Japón el racismo está más creciente, ya no quieren a los turistas, etcétera, ¿no? Pero me parece que es justamente uno de estos síntomas que se están viviendo, y no solamente es sintomático de Japón, es algo que estamos viendo alrededor de todo el mundo, este regreso de la ultraderecha, de estos valores ultranacionalistas, conservadores, racistas, que pues no sabemos hacia dónde vayan a llegar. Y justo pues cuando esto mismo les ocurre a los japoneses, como se está viviendo ahora en China, y esporádicamente en algunos otros países también han tenido este tipo de manifestaciones antijaponesas. Poquito antes de la pandemia, también en Corea del Sur había un sentimiento antijaponés bastante fuerte. Había marchas en contra de japoneses, de pues todo lo que estaba llegando desde autos. Hubo un boicot a los autos, incluso a quienes tenían autos japoneses pues, no les querían poner gasolina, justamente porque estaban promoviendo a un país que pues, los estaba tratando mal. Tenía que ver ahí con también cuestiones económicas, de chips, de que se los estaban vendiendo más caros, en fin, ¿no? Corea del Sur y Japón pues han tenido siempre este tipo de episodios en donde resulta en este repudio por parte de la población hacia los japoneses. Y ahora que ha regresado esto a China, en el marco del 80 aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, pues me parece también como muy sintomático, ¿no? Cómo estamos llegando a estos extremos en los distintos países, y en el bloque asiático, pues también se está viendo reflejado todo ello. Y además interesantísimo lo que planteas, tú como especialista en cine, ¿no? Sería como una especie de pregunta, ¿no? O sea, estamos en pleno siglo XXI y todavía el cine sigue siendo una herramienta de propaganda, ¿no? Aunado a pues, lo que sería el anime, incluso los videojuegos. Hay un videojuego que salió recién, ¿no? Que incluso rompió récords, ¿no? De venta en Steam y todo este rollo,
pero que retoma esa historia antigua de China, ¿no? De la historia del rey mono y todo este rollo. Pero finalmente es la construcción, y creo que eso es lo que hemos trabajado, pues todos los que hemos pasado por este espacio, la construcción de un discurso, ¿no? De una imagen que quiere proyectar hacia afuera, pues tanto Japón como China, en el caso también de Sur Corea. Entonces, bueno, preguntarte exactamente eso, si tú crees que siga siendo una herramienta de propaganda. Y como diría el buen doctor Jalife, ¿no? Ahora en este mundo multipolar, pues tenemos que tener más cuidado todavía porque ahora hay muchas propagandas, ¿no? Entonces, antes era la propaganda ya del imperio estadounidense, pero como dices tú, ahora pareciera que los chinos han aprendido bien las estrategias de Hollywood, sobre todo, y entonces ahora van a empezar, ¿no? Con esta película sobre el bombardeo de Nanjing y quizás otros productos o otros proyectos a futuro a reescribir esa historia, ¿no? De lo que pasó en la Guerra del Pacífico sobre todo, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Muchas gracias. Pues es también sintomático de los tiempos que vivimos, de este siglo XXI, en donde ahora este llamado soft power es el que se utiliza justamente para bombardear a las demás naciones, ¿no? Y me parece que en este mundo globalizado en el que nos está tocando vivir hoy día, pues es una herramienta importantísima y que pues está reescribiendo la manera justamente de cómo, primero de qué es lo que se entiende ahora por este tipo de propaganda y cuáles son sus objetivos y quiénes los están llevando a cabo, porque hay ciertamente desde el continente asiático, pues todas estas oportunidades de ir penetrando hacia otras naciones gracias a esta muy publicitada en estos últimos años herramienta de el poder blando, del poder suave, ese llamado soft power, que pues utilizan todas las estrategias de lo que es esta cultura pop a través de el cine, a través de esta cultura de lo kawaii, de lo lindo, de lo bonito, los videojuegos, las animaciones, el manhwa o el manga o el manhwa o los webtoons, como le quieran ustedes llamar, pero que todo eso obviamente trae una carga ideológica y que es también una herramienta bastante interesante también en cuestiones económicas para ir insertándose en otras naciones de la manera en la que pues, en los Estados Unidos, recuerdo que bueno, siempre se le achacaba, ¿no? A esta nación imperialista, todos en la década de los 70s, de los 80s, todos estos teóricos que estaban en contra justamente de esta invasión de lo popular norteamericano a través de la Coca-Cola, que los cómics, superhéroes, etcétera, la música rock, etcétera. ¿Y cómo han cambiado las cosas en este siglo XXI? Porque utilizando estos mismos elementos, y me parece que Corea del Sur es el ejemplo más perfecto de cómo se está realizando justamente todo este soft power, cómo están llegando con sus productos a todo el mundo y que aparte son muy bien recibidos, muy bien aceptados, tanto en Medio Oriente como en Rusia, en el continente africano, en Latinoamérica, vaya, ahí me parece una labor muy intensa que ha promovido el gobierno desde que tienen ya este control desde la década de los 90, cuando dejan de ser esta pues nación que estuvo sojuzgada por los dictadores y que ya cuando alcanzan su democracia en esta década de los 90, bueno, empiezan a construir todo esto y me parece aparte muy curioso cómo no importando que lleguen gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, siempre tienen ellos esta política cultural
de continuar, de no derribar lo que había, sino de fortalecer incluso, ¿no? En cada una de estas administraciones, por más escandalosas que estas terminen siendo, estas dos últimas administraciones en Corea del Sur, que pues han resultado en escándalo con pues la presidenta, que aparte fue hija de el dictador de Corea del Sur en la década de los 60. Ella, bueno, pues también juicio político, este último presidente también de Corea del Sur, que declaró esta ley marcial y todo el año pasado, y también juicio político. A pesar de todo eso, cada uno de estos gobiernos pues se ha tenido muy claro que hay que fortalecer este soft power, ¿no? Incluso en cada una de esas administraciones como que toman algo que dicen, bueno, ahora hay que fortalecer. Ahorita está muy centrado esto en el apartado de las llamadas web novelas y los webtoons, que este gobierno ha estado apoyando, aparte de manera muy inmediata, eligen al nuevo presidente en Corea del Sur, y luego en lo que dice, vamos a continuar con este programa cultural, vamos a fortalecer esto y lo otro, sí, ¿no? Y en el caso de China, no, bueno, pues en China también obviamente utilizan al cine, es uno de los países que más películas produce en el mundo, junto con la India, y que pues, son para consumo interno, pero que pues también obviamente tienen este espíritu de transmitir toda esta ideología del el gobierno, y en donde obviamente está todo muy controlado, y que ellos también están utilizando este soft power para penetrar a otros países, ¿no? Aquí el caso de México, pues huelga decirlo, ¿no? Acá, sobre todo en la Ciudad de México, y debo decir que por donde yo vivo, que es cerca del centro de la Ciudad de México, no, bueno, aquí hemos visto toda esta llegada de comercios chinos en una andanada, ¿no? Hubo por acá un edificio bastante famoso en la calle de Izazaga, frente a lo que es el claustro de Sor Juana. Ahí, que antes era un edificio donde, pues, el gobierno de la Ciudad de México tenía ahí, pues, las oficinas para desarrollar un proyecto televisivo, pero que con el temblor del 2017, pues, tuvieron que abandonar, lo compran los chinos. Bueno, se hace en un edificio de puro comercio chino, de productos chinos, que es el principio de pues, esta invasión de productos chinos, ¿no? Ya, incluso se había visto antes en otras partes del mundo también con estas tiendas como Miniso, por ejemplo, de disfrazarlas como de productos japoneses, aprovechando también el atractivo del Japan Cool y la cultura kawaii, y bueno, se los vamos a vender a los demás países como un proyecto japonés, ¿no? Y les voy a saludar en japonés y a despedir en japonés. Y en realidad era un proyecto chino, ¿no? Que ya cuando los japoneses se enteraron, que también hubo ahí fricciones al respecto, bueno, pues decidieron ya echar esa política de lado, pero el nombre se quedó, siguen trayendo productos chinos y hay muchos similares de esta índole, ¿no? Entonces, ese tipo de productos, de proyectos con los que este soft power, tanto chino como coreano, que está llegando a otros países, pues obviamente hace que también estas juventudes, por ejemplo, pues quieran ahora estudiar coreano, ¿no? Todavía hace algunos años, pues el japonés estaba más en boga, ¿no? Pero también ellos no han tenido una buena política al respecto. Ellos no han sabido manejar este soft power, lo que ellos tardíamente se dieron cuenta que estaban haciendo los coreanos, y el mismo nombre de Japan Cool, que se lo toman de Estados Unidos, de otro investigador norteamericano, que es el que acuña el nombre de Japan Cool, y dicen, pues esto sí, ahora sí que suena cool, nos lo vamos a apropiar, y no tuvieron una política creativa, como le llaman en Corea a estas industrias creativas,
que tuviese una continuidad, un plan a futuro y que pues distintas administraciones lo llevasen a cabo, ¿no? Y entonces eso ha disminuido también pues un poco ese atractivo de lo que es la cultura japonesa en algunas otras latitudes, ¿no? No que aquí en México, pues digo, desde hace muchos años, incluso antes de que vinieran todos estos proyectos del Japan Hall y el Soft Power, pues hemos tenido una gran variedad de productos japoneses, pop, que han hecho que pues muchos nos hayamos vuelto japonófilos o que otros jóvenes, otras generaciones, pues quieran aprender japonés y lo vean como la meca ahí de lo cool, de lo kawaii, pero en realidad ya si nos ponemos a verlo en datos duros, números fríos, pues Corea es quien está liderando todo eso, y China pues también en ese aspecto de aprovechar ese filón para reforzar pues cuestiones económicas de la misma manera que lo está haciendo Corea del Sur, pues en Japón lo están dejando pasar, ¿no? Y obviamente pues también toda la carga ideológica, política que conlleva todo esto y que en China lo saben perfectamente bien y que está completamente bien controlado y que no dejan que se les salga ahí del huacal como podría ser el ejemplo de Corea. Es decir, aquí en China tenemos este ejemplo de que pues, el gobierno no permite que haya estos empresarios o actrices o actores que ganen una cantidad de dinero verdaderamente obscena para el demás público chino. Tienen que limitar también sus ganancias. Muchos dirán, es que China ya se volvió un país más bien capitalista, ¿no? Y en realidad ahí es más complejo de lo que parecería, pero en este aspecto que nos atañe, sí hubo estos ejemplos de, bueno, el empresario aquí dueño de Alibaba, por ejemplo, que también le dijeron, bájale a tu ostentación, no regodes con todo lo que te hemos estado permitiendo que ganes, y le pusieron castigos ejemplares. También una actriz que hizo lo propio, pues la congelaron y muchos incluso cuando ya ella no aparecía en público hasta dijeron, la mataron, ¿o qué le pasó? Le hicieron salir a disculparse. Bueno, esta actriz Fan Bingbing es una de las actrices pues más renombradas de China y a muchos pues les resultó muy misterioso ese hecho de que de la noche a la mañana haya dejado ella de salir y fueron órdenes del gobierno, ¿no? También por este tipo de ostentación que hacía. Hay reglas muy estrictas en todo eso para esta política interior en China y que tiene que ver con pues todos estos productos emanados de esta nueva cultura pop de la China del siglo XXI, pero que obviamente sí los están alineando para sus políticas gubernamentales. En el caso de Japón, a mí me parece que han perdido este rumbo de, no sé si para bien o para mal, de controlar todo este soft power. Obviamente siempre en estos extremos, tanto de la derecha y de la izquierda, vamos a encontrar que pues va a haber integrantes que se van a hacer de este tipo de productos para hacer difusión de su ideología, ¿no? Tanto encontramos mangas, animes que tienen o ya pues novelas ligeras, cosas que están también pensadas para un público juvenil y que pues ciertamente los van de cierta manera pues ahí como adoctrinando en ese tipo de pues de políticas y de ideologías. Basta ver con lo que está sucediendo también en Estados Unidos, ¿no? Y este ascenso que está teniendo pues no solamente la ultraderecha y los MAGA de Trump, pero
este conservadurismo que vemos también la juventud, ¿no? Consume estos productos de lo popular, de estos productos pop, y que los va rechazando, ¿no? Porque dice, no, esto es extremadamente de izquierda, estas películas de superhéroes ya perdieron el rumbo, ya no son como antes, que enarbolaban esta ideología WASP, ¿no? De blancos protestantes, y no, ahora que a cada rato nos quieren meter la diversidad, la ideología sexual, en fin, ¿no? Entonces, es algo que también está sucediendo en Japón y es algo que está sucediendo también en Asia y que pues lo estamos viendo, bueno, aquí incluso en México lo vemos reflejado también pues en redes sociales, ¿no? Que aquí ya estén empezando a hacer ese tipo de productos. Aquí estamos todavía muy perdidos en cuanto a cómo utilizar estas industrias creativas para fortalecernos sobre todo en un plano económico, pero bueno, en Asia, en donde sí hacen uso de todo esto, me parece muy sintomático también, ¿no? Cómo surgen estos productos que están apoyando ahí a la ultraderecha y que pues avisoran tiempos bastante lóbregos, ¿no? Y no sé cómo se vaya a poner ahí la situación entre estas pues tres naciones más representativas, entre China, entre Corea del Sur y entre Japón. Si pues ya con todo este soft power que estamos viendo, que están entregando y que están haciendo pues también esta enarbolación de una identidad nacionalista, de ir rechazando a la otredad, al ajeno, al que habla mal, a los que son también pues, mestizos. En el caso pues, de Japón, desde hace mucho, también cómo tratan a aquellos que tienen esta pues herencia coreana o china, que pues también son como ciudadanos de segunda, ¿no? Incluso hasta de tercera, y pues con la llegada también de inmigrantes, tanto a Corea del Sur como a Japón, pues las cosas no están pintando nada bien para estas naciones. Hay un fenómeno que a mí me parece de lo más interesante por alarmante en muchos aspectos, que a mí me gustaría mucho que discutiéramos en función de todo esto que acabas de compartirnos y que está vinculado por el tema, por un lado, con este asunto de no solo las derechas, es cierto, sino también el tema de la tradición, de la organización social, de ese tema también de racismo que has mencionado, y que está muy en boga en el último mes en Japón, y que se han hecho eco de lo mismo, bueno, medios como the New York Times, Swiss Info, que han publicado artículos en torno a que the New York Times, the New York Times en español pone el artículo titulado Japón quiere turistas, pero no tantos, ¿no? O sea, hay un fenómeno que tiene que ver con que, y ya sabemos para dónde va, junto con, o sea, en paralelo con esos acontecimientos del Sanseito y del surgimiento de espacios donde se pide que solamente entren personas, igual no japoneses, pero personas que hablen japonés y que los que no lo hablan que se abstengan, ¿verdad?, de entrar a diversos locales, en donde se dice que, como nunca antes, la sociedad japonesa, al parecer, o así es como uno puede sacar de los mensajes de los medios, no solo está concientizada, sino que está harta y está sumamente preocupada por la proliferación de personas extranjeras. Ahora bien, creo que a nosotros nos resuena esta idea de los extranjeros, pero a lo mejor solamente es una ocurrencia mía, en Japón, y pensamos en gente como Logan Paul, ¿no? Este personaje, este youtuber que fue a Japón a hacer barbaridades, sin cuento, y que hay muchos extranjeros, el clásico gaijin estúpido que va a
hacer ejercicio, a colgarse de los tori, ya no digamos acosar geishas en guión, todo eso, ¿no? Y que lo ven como una graciosada, y que nada, y los que conocemos algo sobre Japón, sabemos que nada puede ser más ofensivo y más incómodo para los japoneses que una fenomenología como estas, ¿no? Ahora, la cuestión es, y ahí a donde voy, parte de esta sensibilidad o de este estado de ánimo nos ha llevado a encontrarnos también con que este fenómeno cada vez alimenta más, no voy a decir xenofobia, ay, ya lo dije, perdón, y este racismo, ups, ya también lo dije, en la sociedad japonesa, en nombre, no tanto, creo yo, no tanto de una tradición como la Suyoku Dantai exigía, ¿no? Sino de una exigencia a que los extranjeros se comporten. Y sin embargo, casi 2/3 partes del turismo o del ingreso de extranjeros a Japón viene de 3 países: China, Corea del Sur, y si mal no recuerdo, Taiwán, creo. China continental, pues, Taiwán y Corea del Sur. Y sin embargo, lo que más se identifica con el gaijin idiota es el gaijin occidental, ¿no? Entonces, poniendo esto en contexto, Jorge, en el contexto de lo que estabas mencionando, ¿tú cómo piensas que va a transformarse el acercamiento de los extranjeros y de los turistas, llamémosle occidentales, hacia Japón en el marco de esta nueva forma de la sociedad japonesa que está empezando a implementar incluso los gobiernos, el Ministerio de Economía, las cámaras de comercio, menos facilidades para el turismo, cuotas más altas en los hoteles, restricciones más amplias para tomar fotografías en la calle. Ya no solo era, ya parece ya no es aquella prohibición de los 60,000 yenes a quien le tomara una fotografía sin permiso a una colegiala, una cosa muy del gaijin fetichista, sino a cualquier persona que tome una foto sin permiso. Que en Kioto, en la zona de Gion, creo que esto fue el año pasado, recientemente hay un conjunto de calles que están cerradas para que no, simple y sencillamente para que no entren personas no japonesas o gente que no las habita ahí. Entonces, tú, cuando ves todo este escenario y esas consecuencias también, ¿tú qué visualizas, qué avisoras en el futuro más cercano, digamos, para Japón y nuestra relación con esa cultura y con ese país en los siguientes años? Yo creo que muy probablemente sea un Japón cada vez más aislado, más cerrado, en el sentido de estar limitando quién es quien entra, y quienes entran van a tener pues todo tipo de restricciones. Recuerdo también hace poquito este caso de, híjole, a ver si ustedes se acuerdan de estos extranjeros, no recuerdo exactamente de qué parte, si era ahí de Turquía o de alguna región ahí de Medio Oriente, que estaba viviendo este personaje pues de manera ilegal. Ya tenía ahí algunas empresas y ya estaba acostumbrando en la noche pues a hacer todo un guateque ahí en la calle con sus compas, con sus compatriotas. Y bueno, pues llegaron las autoridades, y él decía, bueno, yo estoy colaborando, yo estoy dando empleos, tengo una empresa, pago impuestos, decía él, y bueno, resultó que estaba viviendo de ilegal, porque incluso aparecía, me parece que también en algunos programas televisivos, ¿no? Como este tipo de gaijins que pues luego sí hablan el japonés, que les resultan luego muy chistosos y simpáticos a los japoneses y se los llevan a la tele, ¿no? Y bueno, a él le descubrieron que tenía justamente pues todo historial de vivir de manera ilegal, y bueno, pues lo echaron del país, lo escoltaron. Esto me parece como uno de
varios casos que se van a empezar a ver ahí en Japón, ya de estar investigando ahí a todos los que están residiendo y que va a afectar a los que viven pues de manera legal, que se comportan bien, pero va pues y creo que está despertando más, pues sí, esta xenofobia que, insisto, está ocurriendo en distintas partes del mundo y me parece muy sintomático de estos años que estamos viviendo. No nos vayamos tan lejos, aquí en México, con esta cuestión que se dio y que se ha estado dando de las marchas antigentrificación, bueno, que también, ¿no? Empiezan, no, pues todos estos turistas digitales o nómadas digitales, mejor dicho, que pues están aquí, hacen que se encarezca todo, regresen a su casa, gringos go home, y que también se ha ido incluso a personas, influencers, creadores de contenido de origen asiático. Esta coreana, Kim Soo-jin, la chingua amiga, bueno, también le ha llovido en su milpita, la pobre, porque no, vete tú, estás gentrificando, ya te quieres traer a toda tu familia, no estás pagando impuestos, y esto está desarrollando también pues como ese odio en general, ¿no? Como a todos los que ya ven así, pues, creadores de contenido extranjeros, que hay muchos aquí en México, que pues viven enamorados del país y hacen todo este contenido de miren, me gusta México y todo de no, pues tú ya vete, a todos los que proceden de Asia, pues por igual los chinitos, ya seas coreano, japonés, etcétera. Y pues lo mismo está ocurriendo en Japón, ¿no? Ya hay una gran demanda de ir a Japón, es como el lugar a visitar, que te lo promueven creadores de contenido, tanto nacionales, de aquí de México como del extranjero, que están aprovechando porque como Japón realmente es ahorita muy, muy barato, pues vamos, hacemos contenido, comemos, les mostramos, pero claro, no entienden toda esta tradición que hay en Japón del respeto, ¿no? Y ellos pues nada más se van hacia esta fachada de Japón, de lo cool, de la cultura kawaii, vamos y que miren el anime los videos japoneses, fuimos de este restaurante, hicimos esto otro, o sea, más allá de verdaderos plagas como Logan Paul, pero estamos hablando también de este bombardeo de creadores de contenido de distintos países, no solamente eso, sino también pues de todas estas personas que sí ayudan también a la economía local, aunque muchos también, los propios japoneses lo pondrían en duda. Por ahí leía también esos descontentos ahí, creo que en el Japan Times, pues tantos turistas, sobre todo con los chinos, tienen también esta pues este choque contra los turistas chinos, porque la verdad sea dicha, los turistas chinos en Japón, híjole, son bastante pues ruidosos, no tienen este respeto hacia la cultura japonesa en los espacios públicos donde deben de guardar silencio, y no, hombre, los escuchas, los ves, hay una gran cantidad de ellos en las tiendas, específicamente como para los turistas, ¿no? Como los Don Quijote, por ejemplo, y ahí ves que están retacados de turistas chinos, taiwaneses, y que sí, bueno, pues es este precio alto que están pagando muchos japoneses que están entrando en todo este descontento, ¿no? De la misma manera lo podemos trasladar a lo que se vive aquí en México, para que quienes nos estén escuchando, pues lo puedan asimilar, lo puedan entender, ¿no? O sea, aquí también se está generando esta semilla del descontento, incluso aquí también lo vemos en contra de los propios chinos, no, ya la invasión de los chinos, están comprando todo y ya abrieron sus restaurantes, ya hacen esto, ya hacen lo otro, y ya el centro histórico aquí en la Ciudad de México, pues ya prácticamente ya lo compraron los chinos, ya el barrio chino que existía en la calle de Dolores ya se extendió a todo el centro histórico, según pues dice la gente en redes sociales, lo escucha uno en las calles, yo que vivo por aquí cerca, lo escucho en
los transeúntes. Obviamente esto también está sucediendo en Japón, pero ahí me parece que pues viene todavía más este descontento junto con esta política fallida económica que ha estado realizando Japón, y entonces viene más este descontento, ¿no? Y viene más también como esta inclinación hacia esta nueva ultraderecha que les está prometiendo, como promete la derecha, ¿no? Vamos a arreglar la economía, ustedes van a tener más, ahí está el caso de Trump, está el caso de Milei, y que pues me parece que es para donde vaya Japón, ¿no? Ahora sí que de reforzar ese respeto a su nación, pero que pues va a estar muy orillado justamente por esta inclinación muy de la ultraderecha. No le veo esta vuelta atrás a las políticas gubernamentales en Japón, y a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre, no sé, en Corea del Sur, en donde esta soft power también sirve para que ellos vayan a Corea, ¿no? Visiten, compren y sea un ingreso pues bastante fuerte que tengan de parte del turismo, ¿no? De que vayan a los lugares que ustedes han visto en los K-dramas, ¿no? Los lugares icónicos, y vayan aquí, se filmó esto, etcétera, o vengan aquí a la calle de los cosméticos en Myeongdong, el K-Beauty, en fin, y que curiosamente lo han sabido manejar mejor, ¿no? Porque también allá va mucho turismo de Taiwán, mucho turismo de China, a comprar todos esos productos que están muy en boga, de belleza, del K-Beauty. Y también hay pues esta pues desconfianza del turista, esta animadversión son ruidosos, igual que en Japón, pues el metro tiene que ser todo silencioso, en las calles respetan los semáforos, igual que en Japón, pues tienen todo esto que pues igual a veces el turismo chino pues no tiene esa conciencia, y ya no digamos también el turismo del extranjero. Y aunque hay también ese tipo de sentimientos que se están generando en Corea del Sur, no lo veo de una manera tan extrema a como lo está viviendo Japón, ¿no? Y me parece que está más cercano esto de lo que nos pueda parecer. Sí, son los kurdos, fíjate. Ándale. Esos kurdos, sí, bueno, son turcos, pero bueno, ellos por su identidad, digamos, grupal, no se sienten turcos, son kurdos. Y aquí tengo el dato, nada más para que quede dentro de nuestro programa. El problema es en la prefectura de Saitama, que bueno, aquí en Toluca conocemos bien Saitama porque tenemos la famosa ciudad hermana, ¿no? El hermanamiento con Saitama. Y, o sea, es provincia, realmente es provincia, aunque está en metro, bueno, en el tren urbano, pues estás a una hora y media, pero ahí fue donde acomodaron el gobierno japonés a estos kurdos. Son casi 6,000 kurdos y representa el 31% de los residentes totales. O sea, en esos barrios de Saitama, por lo que yo también he leído, es un tercio de kurdos y el resto de japoneses, ¿no? O de otras nacionalidades. Entonces, sí, que no separan la basura, que tienen la música a altas horas de la noche, que están fumando donde no se debe. Por cierto, que exactamente concuerdo contigo, Jorge, en el sentido de que Corea del Sur, aunque no lo he visitado, pero por lo que me han contado amigos que les gusta la cultura, el soft power de Corea del Sur, sí se preparó o se ha preparado mejor para esta invasión masiva de turistas, ¿no? Por ejemplo, la isla de Jeju es lo que me dicen, ¿no? Que pues prácticamente ya es un foro de dramas, es lo que me decían, que ya realmente pues, no es una reserva natural como en un inicio era. Y en Japón, pues parece que exactamente como que venimos arrastrando una serie de políticas, o sea, políticas económicas, políticas
de control del turismo, políticas de difusión, políticas de vinculación fallidas. Estuvimos apenas a mediados de este año, bueno, a principios de este año, en este seminario de líderes de Japón, y entonces había una gran cantidad de Nikkei, era como la mitad era Nikkei y la otra mitad eran mexicanos que hemos aprendido el idioma japonés, y aunque las temáticas eran pues empresariales y sí, académicas, de difusión cultural, llegó un momento, como que después de todas las mesas de trabajo que tuvimos, de decir, bueno, es que Japón sí le ha invertido, sí le ha invertido mucho a la construcción de una imagen, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? Porque cuando ya el chico, ¿no? El chico que creció viendo Pokémon, ¿no? Que empieza a estudiar un idioma japonés desde su secundaria, se certifica al final de su preparatoria y busca una beca para ir a Japón, pues se encuentra con la realidad de que no existen esos programas, ¿no? Aquí en la embajada, pues te dan 5 becas, 5 becas para mexicanos, hay otras para Nikkei, por supuesto, y entonces, pues, llega como una especie de resaca moral en el sentido de que, bueno, pues yo quería ir a Japón, pero ya no se pudo, entonces ahora voy como el turista. Y ese turista, o sea, en lugar de que ese turista educado, por decirlo de alguna manera, en lugar de que el gobierno japonés lo capte y lo convenza de quedarse a vivir y que sea productivo para su nación, pues como que está muy ignorado, ¿no? Entonces, hay programas en China que es al revés, ¿no? Si tú tienes un dominio de chino básico, ellos te dan el programa, el apoyo económico para que sigas estudiando el idioma, pero pues ya en China continental. Entonces, sí, en efecto, es una serie de políticas fallidas y quiero cerrar mi comentario con algo que me llamó muchísimo la atención. Pasó apenas hace 3 meses, en el sentido de, regresando al turista, ¿no? Al turista sucio. En 2018 estuvimos en Osaka y pues está zona comercial que está cerca del famoso letrero de Glico, ¿no? De este corredor. Y si no mal recuerdo, se llama Nipponbashi, ¿no? Nipponbashi. Y sucio, muy sucio, la mitad de los comercios ya eran chinos o eran coreanos, incluso se hablaban esos idiomas, ya no te recibía alguien hablando japonés. Y había unas chicas que traían sus maletas así de equipaje y iban preguntando tienda por tienda si podían darles como trabajo, ¿no? Entonces era súper loco. Dije, bueno, es un barrio coreano en Osaka, ¿no? Y muy sucio, con colillas, cigarro y todo esto. Y pues tú querías ir a tomarte la icónica foto del corredor de Glico y pues no se podía, estaba sobresaturado. Y bueno, hace 3 meses ya la municipalidad de Osaka dijo, prohibido fumar. O sea, para empezar, prohibido fumar, ¿no? Y dije, pues sí, igual que lo hicieron en Tokio, ¿no? Y ya en un segundo momento vamos a tener zonas donde se pueda habilitar para el turista y otras zonas donde de plano, pues no puedes pasar. Entonces, esas son políticas gubernamentales que deberían haber implementado, pero pues, desde la década de los 90, ¿no? Es como muy raro que apenas un país de siempre digo eso, ¿no? Japón siendo un país de primer mundo apenas esté tocando o está tomando estas medidas, ¿no? Y en el caso de los kurdos que están en Saitama, pues antes de haberles dado el refugio o el estatus de refugiado, pues mínimo que documentaran que tenían un nivel de japonés básico o que hubieran tomado algún curso de inducción a la sociedad y a la cultura, ¿no? Entonces, pues creo que precisamente estas políticas fallidas es lo que causa todo este problema actual, ¿no? Pues escuchándote, solamente puedo mencionar o agregar que hay varios casos, quiero mencionar 3 casos, a ver si no se me olvidan mientras lo platico. Hay zonas de Japón, volviendo un poco a lo que yo decía, que han implementado de manera muy sutil, a la sorda, como decimos los mexicanos, esas políticas para pues, restringir un poco la afluencia. Y tiene que ver otra vez con esto de que, por ejemplo, el Japan Rail Pass no incluye o no cubre al Nozomi y al Mitsubishi, que son los 2 Shinkansen más rápidos, porque, bueno, están acostumbrados a que los locales los usan eficientemente, se suben y bajan muy rápido y no tienen tiempo para turistas distraídos. Pasó algo muy interesante, esa es la segunda anécdota que estaba acordándome, de
un gran amigo, un amigo mío que era de la facultad que fue a Japón el mes pasado, tuvo graves problemas para conseguir sus boletos para ingresar, para visitar el Museo Ghibli, ¿no? Y de que lo sacaban de la fila y lo volvían a sacar y lo volvían a sacar hasta que se desesperó y ya no fue al Museo Ghibli. Fue a los estudios, pero no fue al museo, o no sé si al revés, creo que sí. Y poco después me enteré en una noticia sobre el tema de la reducción del turismo, en que incluso hasta lugares turísticos muy reputados entre los extranjeros, sobre todo los extranjeros occidentales, como el mismo Museo Ghibli, pues han reducido sus tasas pues, de aceptación, ¿no? De visitas, ¿no? Hay y tercero, esto de los kurdos, hay una región, hay una ciudad, perdón, en Saitama, precisamente, en donde se le conoce, o le han empezado a llamar en broma, irónicamente, como Guarabistán, o sea, por la cantidad de kurdos que están ahí y cuya presencia ha incomodado a los locales, ¿no? Kawaguchi y Warabi, pero Warabi es la que le asestaron este mote, aunque el gobierno japonés oficialmente no reconoce que se le haya concedido una sola solicitud de asilo. Hay algo muy raro ahí, ¿no? Pero ¿a qué nos lleva? ¿O por qué lo estoy mencionando? Bueno, estas tres anécdotas, de nuevo, o sea, tienen que ver con cómo está volviendo a cerrarse esta sociedad. No voy a decir que va a quedar como tan cerrada como durante los tiempos de los shogunes, ¿no? Pero, o como antes de que lo abrieran a la fuerza, ¿no? El Comodoro Perry en el siglo XIX, ¿no? Y que ahora se esté volviendo a cerrar para llegar a ese extremo. No creo que se llegue a ese extremo. Sin embargo, ¿tú crees que, y es una pregunta, de ninguna manera quiero inducir respuesta alguna, ¿tú crees que haya algo de esto detrás del surgimiento? No voy a decir el surgimiento, porque indicaría el resurgimiento de una vieja derecha que tiene características muy propias en la tradición japonesa, sino de una derecha que se queja de que los extranjeros no saben comportarse. Hace rato cuando yo mencionaba estos casos de que la mayor parte del turismo viene de 3 países del Extremo Oriente, vaya, utilizando esa terminología eurocéntrica, pero vaya. Sin embargo, lo que más se hace eco los medios japoneses, y en particular los extranjeros en consecuencia, es la cantidad de extranjeros que vienen de más allá, del occidente, ¿no? ¿Tú crees que ¿Tú crees que realmente, considerando todo lo que ya hemos platicado, que nos has compartido, implique que la sociedad vuelva a cerrarse? Y de qué manera se daría esto, ¿no? Justo en la época en que más, bueno, eh, intensa se da esta expansión, se marcaría el punto de regreso a una cierre o a una, no voy a decir una clausura, pero a una reducción o a un tipo de aislacionismo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué puedes agregar sobre esto, estimadísimo Jorge? Bueno, pues lo estamos viendo ya en Estados Unidos, ¿no? Esto de vamos a cerrar las fronteras, obviamente ahí el problema es distinto, es toda esta migración ilegal, pero me parece que justo estos nuevos partidos de ultraderecha que se están formando en distintas partes del mundo, pues responden justamente como a ese descontento que una parte de la sociedad tiene. En ese sentido, me parece incluso que son como muy orgánicos ese tipo de partidos de ultraderecha, ¿no? Ahora sí que, como diríamos aquí, pues Dios los hace y ellos se juntan, literalmente, Claro. ahora sí que Dios los hace, porque sus valores justamente se ven amenazados, ¿no? Toda esta cuestión identitaria, que además ha regresado con fuerza en los últimos años, ¿no? Cuando ya se pensaba
y incluso se avisoraba desde la década de los 90, ¿no? Esto de la aldea global que se va a vivir, lo que nos va a traer a Internet, el mundo va a ser uno, van a desaparecer las fronteras. Lo que estamos viviendo y lo que hemos visto es que ha resultado ser absolutamente todo lo contrario, en donde hay esta repulsión hacia el otro, hacia la otredad, de los migrantes, tanto legales como ilegales, del turismo, ahora pues también como estos nuevos personajes que han surgido a través de las nuevas tecnologías de Internet, los llamados nómadas digitales, los creadores de contenido o influencers, que pues cada vez se les ve más en distintos países, llegando a pues dislocar a cómo se comporta. Hay una sociedad que no está lista como para recibir a este tipo de personajes. Y entonces, pues yo creo que va a ser imposible que cualquier otro país, y sobre todo hablando de la envergadura de Japón, pues se cierre, ¿no? A como estaba antes, ¿no? Creo que hoy día, pues, Corea del Norte sería el único que vive en ese tipo de condiciones, pero me parece que no va a llegar a esos extremos, pero sí me parece, y que no solamente es algo que va a suceder en Japón, que se va a limitar la entrada de extranjeros a los países en un futuro no tan lejano, ¿no? Y esto tanto en el ámbito de lo turístico, de lo educativo, todos estos intercambios que se hacen con universidades, lo que implica, lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? También como estas políticas trumpistas han devenido justamente en que varios extranjeros que están en varias universidades importantes de Estados Unidos, en Harvard, por ejemplo, ya se les retiren, pues, todos los apoyos, las estadías y decir, tú aquí no tienes cabida. Y si bien está esta cuestión de pues, América para los americanos, el Make America Great Again, me parece que en Japón estamos a nada de que surja una campaña de esa misma índole en la que se preserven en aras de todo lo que han vivido en los últimos años, en años recientes, de todas estas tropelías cometidas por extranjeros, pues que comience toda una campaña, ¿no? De preservar el orgullo japonés, la identidad japonesa y no permitir que estas influencias extranjeras, pues lo que provoquen sea que se pierda esa identidad. Hay este resurgimiento de un nacionalismo pues bastante extremo en una gran cantidad de países alrededor del mundo y pues el limitar eso aparte se consideraría pues un triunfo para el gobierno en turno que lo implemente, ¿no? Y que vendría de cierta manera también a suavizar la difícil situación económica por la que está atravesando Japón, en lugar de pues hacer políticas centradas pues en una reconstrucción de Japón en todos estos sentidos en el siglo XXI, pues me parece que sería muy fácil, así como en otros países, de tomar esta decisión, ¿no? De, pues vamos a limitar a estos extranjeros que pues están haciendo de Japón un infierno, ¿no? Tanto los que viven aquí, que les hemos dado el permiso, y creo que el caso de los kurdos me parece que es bastante notorio, porque aparte fue una nota que le dieron una amplia difusión en diversos medios japoneses, ¿no? Y es como de decir el ejemplo de ven lo que se está permitiendo y cómo se está corrompiendo ahí un sitio japonés por permitir la entrada a extranjeros de manera legal y pues ya no digamos también del turismo. Entonces estamos, me parece que muy cerca de que se implementen ese tipo de políticas para
meter debajo de la alfombra pues todo lo mal que ha hecho Japón en un montón de cuestiones que no han pues sabido dirigir en esta mitad de la década de los 20 de este siglo XXI, y es como el ejemplo perfecto, ¿no? Como para calmar las aguas, para alabar y resurgir a esta identidad japonesa, este nacionalismo, que pues se ha sentido también muy mellado con todo lo ocurrido, y pues siguiendo el ejemplo de otras naciones, ¿no? Pero me parece que la raíz de todo esto se encuentra en otros lados, ¿no? Y es precisamente en estas malas políticas económicas que ha tenido Japón, y pues en el caso que a mí me compete más, pues de desarrollar un soft power que le sirva justamente para fortalecer y construir una identidad ante los demás países, como lo hace Corea del Sur, ¿no? A pesar de que también hay problemas al respecto en todo ello, me parece que es el ejemplo que Japón hubiese querido seguir, y que por distintas situaciones no lo ha hecho. Entonces, para allá me parece que es el destino del Japón y los extranjeros, ¿no? Tanto legales, ilegales, estudiantes, intercambio, me parece que también los van pues, a limitar más, ¿no? Y de aceptar, pues, a una cantidad, pero que aparte, y esto ya también es especulación mía, que domine mucho más el idioma japonés, ¿no? Jorge, para ir cerrando nuestra conversación, que siempre es pues muy eh, nutritiva, digamos, de decirlo de alguna manera, encontramos bastantes puntos en común entre lo que tú expresas, pero me gustaría ir como dices tú, a uno de los temas que en general dominamos, que es esto de la capitalización de ese soft power, ¿no? Por ejemplo, lo hemos platicado con el doctor Mario en otros espacios. No existe, ¿no? No existe un Netflix de anime. Pues está Crunchyroll, pero pues tú sabes cómo funciona. No es realmente una gran plataforma como podría haber sido Netflix. Sí está la NHK, ¿no? Worldwide, que puedes ahí sintonizar 24 horas, pero pues no es un Netflix de programas japoneses. Tú lo has estudiado también, hay una gran serie de material que se ha perdido, el famoso Lost Media japonés, que pues, al mismo japonés no le interesa ya preservarlo, ¿no? Y aunque sí hay, como el que tú visitaste, museo del cine, ¿no? Pero en general hay un desprecio por toda esa cultura mediática popular, por decirlo de alguna manera, y que en el caso de Corea del Sur, no, o sea, ellos tienen sus canales de YouTube y por lo menos por lo de las idol coreanas que de vez en cuando sigo, reviso, pues están ahí, si tiene 5 presentaciones televisivas en un mes, las 5 presentaciones televisivas están en los diferentes canales, ¿no? Y pues aquí NHK apenas el año pasado abrió su canalito de música y nada más por derechos de autor, me imagino, te pone ahí media canción, ¿no? Entonces, cuando tú, como especialista en la cultura popular mediática de estas naciones, lo visualizas, porque también luego para dar un curso, para dar una conferencia, es bien difícil obtener los materiales, ¿no? ¿Tú cómo comparas estas dos, hablando de las políticas culturales, que tienen ya no los gobiernos, sino las empresas, ¿no? Porque es algo también que yo planteaba aquí con los chicos del seminario, y les digo, es que Japón podría mejorar su economía si aprende a capitalizar todo esto, ¿no? Y escuchamos tu opinión. Gracias. No, totalmente de acuerdo contigo. Y es que fíjate que el caso de Corea del Sur me parece bien interesante, porque es que desde esta década de los 90, cuando ellos se dan cuenta que el cine y que la música puede representarles una ganancia económica
en beneficio de la nación, es cuando empiezan a ponerse las pilas y se instrumentan una serie de programas que a la fecha continúan, que van de la mano con pues todas estas compañías privadas, algo que nos resulta muy difícil de incluso concebir para nosotros. Y es el ejemplo que siempre pongo. Surge todo esto cuando este primer gobierno democrático de la década de los 90 de Kim Dae-jung empieza a tener un gran orgullo en su industria automotriz, que le empieza a reportar pues unos puntos importantes dentro de su Producto Interno Bruto, y al estar haciendo pues todo este tipo de cortes de caja en reuniones, bueno, alguien por ahí le enseña al presidente de, mire, lo que recaudó Parque Jurásico, y era mucho más de lo que ellos habían tenido en exportaciones de la industria automotriz. Entonces dijeron, a ver, espérense, ¿cómo que una película va a recaudar más de lo que nosotros, y en Corea, o sea, no estoy hablando hoy de lo que recauda en el mundo o en Estados Unidos, porque pues también es como injusto ese tipo de comparaciones, ¿no? Pero ahí se dieron cuenta, a ver, ok, pues como que una película va a tener más ganancias de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra industria automotriz. Dijeron, bueno, vamos a invertir en apoyos para que se desarrolle una industria cinematográfica fuerte en Corea, que era en ese momento pues, prácticamente inexistente, estaba bastante pauperizada. Y una cosa llevó a la otra, porque es, bueno, empezamos con el cine y luego pues con la televisión, los seriales televisivos y luego con la música, y a lo largo de toda la década de los 90 se implantó esta semilla de ir a apoyar a todo esto, a las compañías de índole privada, por ejemplo, allá estas corporaciones que les llaman chaebols, como Daewoo, Daewoo y todas estas gigantescas que conocemos, Samsung, etcétera, que bueno, pues son estas empresas que pues son controladas por familias incluso, y que viene también ya desde hace varias décadas el poder hegemónico de este tipo de chaebols. Pues dijeron, vamos a promover que también se involucren y que empiecen a apoyar a gente que se vaya a estudiar cine a otros lados, que empiecen a construirse salas de cine, que empiece a producir películas. Se empezó a crear toda una infraestructura en donde la iniciativa privada y el gobierno empezaron a ir de la mano para apoyar todo este tipo de industrias. Hoy día les llaman industrias creativas, ¿no? Han cambiado un poco el nombre a lo largo de
de las décadas, pero esto también fue aunado con la construcción identitaria de, bueno, vamos a hacer esto, pero también algo que promueva pues la identidad coreana de los 90s, ¿no? También de las películas que empiezan a surgir justo en el momento en el que se dan cuenta de este fenómeno de lo del Parque Jurásico, una peliculita por ahí, pues independiente de un director que es como el Akira Kurosawa de Corea, que se llama In Kwon-taek, tiene como 100, él hizo 102 películas en su haber, trabajando desde la década de los 60s, y él hizo una película que se llamaba Sopyeon-jae, que hablaba acerca de un grupo itinerante de artistas que le trataba de recuperar un arte netamente coreano llamado pansori. Es una especie ahí como de teatro cantado y que pues ya las nuevas generaciones ni siquiera tenían idea, ni noción, ni conectaban. Entonces, pues de eso trataba la película y sucedió que la película fue un tremendo éxito. Porque también estaba hablando de algo que era muy importante en ese momento para los coreanos, de encontrar quiénes eran y encontrar esta identidad. Y el gobierno dijo, aquí está, vamos a promover pues que se haga una infraestructura en películas, que desarrollen una identidad y pues después del cine promover seriales de televisión de la mano con las televisoras, promover música, que aparte pues coincidió también ahí cuando surge pues todos estos pininos del K-pop con Seo Taiji and The Boys, que son los que originan prácticamente toda esta nueva música, que antes era música pues muy de boomers, para que nos entiendan, muy de señores grandes, no había música para jóvenes en Corea, se empieza a promover este cuate, hay apoyos con el paso de los años, y se va creando poco a poco una infraestructura que va dando pie en distintas administraciones a como distintos focos, ¿no? Ya a fines de la década de los 90, después de la crisis económica que sufre todo el continente asiático y de la crisis del 97, de la cual Corea del Sur es quien peor sale, pues endeudados con el Fondo Monetario Internacional, cuando ya decían, ya la hicimos, ya estamos, no, bueno, el paquete más grande que ha entregado el Fondo Monetario Internacional, bueno, ahorita no sé con Argentina, pero aquí con Corea del Sur, a la fecha se sigue sintiendo todavía estos estragos en 2025. Y pues pensaban que ya pues, nos vamos a la lona, y no, supieron ahí renacer, y fue también gracias a todo este poder suave, esto que fueron ya que habían construido en esta primera mitad de la década de los 90, y con miras también hacia el futuro, el presidente les decía, vamos a construir un programa que se llame Corea 21, que vea la tecnología de Internet, hay que tener pues todo esto listo. Fueron muy visionarios en ese sentido. Se empezó a crear también toda una estructura de la información, de Internet, de computación, de tecnología, que aparte les va a servir para diseminar todos estos productos de la cultura pop, ¿no? El K-pop se empieza a hacer conocido por YouTube en distintos países, ¿no? Utilizan a YouTube como esa plataforma. Hoy día, de donde surgen las ideas para películas, para los K-dramas, provienen de webnovelas y de webtoons, que se difunden a través de los celulares, ¿no? Todo eso empieza a fines de la década de los 90, y en cada administración como que se fijan en algo, no, pues ahora vamos al K-Beauty, no, ahora vamos a que el webtoon, etcétera. No es algo que digan, híjole, pues como anime, como manga, no, esto no tiene nada que ver con el gobierno. ¿Qué es lo que le sucedió a Japón? En Corea fueron construyendo todo esto de una manera muy organizada, muy orgánica, y a la fecha lo siguen haciendo. No lo han dejado, no están peleados que digan, uy, el gobierno promueve series. Por el contrario, dicen, vean estas series
se asocian, les dan financiamientos, apoyos para que vayan a filmar. Netflix, que vino también a hacer un gran papel de difusión en estos últimos años de las series coreanas, pues también tiene una gran serie de beneficios por parte precisamente de la Seoul Film Commission y del gobierno coreano y de todos estos programas que hay. Hay, por decirlo de una manera, secretarías que están enfocadas a apoyar al K-pop, al webtoon, a todo este tipo de lo que ellos llaman industrias creativas. En Japón no existe absolutamente nada de eso. Tienen el poder porque de una manera en que ellos no lo anticipaban, porque los japoneses siempre han sido, vamos a crear esto para nosotros. Y bueno, lo vendían, pero no esperando que tuviesen el éxito que tuvieron, pues desde ya los mismos fines de los 60s y 70s, que mucho del producto japonés llegó a Italia, a Francia, a España, aquí a México, incluso antes de que llegaran estas series de Estados Unidos, pues aquí en Latinoamérica, a través de México, en Italia, en España, en Francia, pues llegaron más de este tipo de animes, ¿no? Pero a Japón, como gobierno, nunca le interesó o nunca supo visualizar que todo esto lo podría agrupar para fortalecer su economía. En Corea lo vieron y dijeron, pues caray, hoy día una cantidad muy importante de su Producto Interno Bruto viene justamente de esto que le llaman el Hallyu, que es pues esta cultura pop de Corea que incluye pues, incluso al turismo, de recibir a todos aquellos que han visto series coreanas, quieren visitar la isla de Jeju o algunos puntos atractivos, cafeterías, etcétera, y pues bienvenido. Cada vez más se han ido preparando, sobre todo en Seúl, si bien hay ciertas áreas de Corea, sobre todo en provincia, en donde pues la población es mayor, no ven con buenos ojos pues también a los extranjeros, tienen sus cosas, pero no a los niveles que vemos en Japón, que nunca se interesó de pues, anime, manga, por parte del gobierno, nunca lo vieron como una herramienta para que pudieran crecer económicamente, ¿no? Entonces, por eso está todo desperdigado por ahí, ¿no? Y hay un gran capital ahí que podrían ellos utilizar, porque me atrevo a decir que tienen cosas que si las utilizaran de la manera que lo hace Corea, desbancarían a los propios coreanos en este mismo juego, ¿no? De absolutamente lo mismo, de series, de películas, del manga, etc. Pero todo eso se ha dado de manera muy inorgánica, en donde estos productos han sido cooptados por fuera y han sido pues vistos como estos proyectos en donde los propios fans dicen vamos a traducir, vamos a hacer estos esfuerzos de transmitir esto en nuestra región, en nuestra localidad, y después se enfrentan con que Japón les dice, no, espérense, esto es de nosotros, esto tiene copyright, ¿no? En Corea es todo lo contrario, lo hacen más amigable. En Corea es pues ya estas plataformas de webtoons que aparte han comprado a varias de Japón, por cierto, a las más importantes, pues ahora los coreanos son dueños, y ellos lo traducen a varios idiomas. Llega a español, llega al inglés, llega al árabe incluso, cosa que a Japón nunca le ha interesado, nunca han visto eso, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí mucha miopía, mucho desdén de parte de los japoneses, como que nunca les ha gustado que sean reconocidos por eso en Occidente, ¿no? Que digan, ay, Japón, Mario, Kit y todo, a pesar de que ahora lo tienen ahí, sales del aeropuerto, son las primeras cosas que ves, en fin, ¿no? Pero no terminan como de casar, de empatar estas dos cosas que parecen diametralmente opuestas en el Japón de hoy día, ¿no? Estas propuestas gubernamentales que parecen incluso ir en contra de ese atractivo que despierta la cultura popular. Y esto se ve en todos lados. A mí me sorprende incluso, bueno, hasta en el campo literario, ¿no? Que en Corea tienen su departamento para
ir organizando a ver qué se va a traducir, qué se va a hacer, esto en español, esto va a este autor, ahora lo vamos a impulsar a esta autora, a ver, vamos a promover que haya más traductores de coreano en distintos países para que tengan acceso ahora a la literatura, que fue un fuerte en la administración pasada. Por eso ahí está el resultado de Han Kang ganando el premio Nobel de literatura, y por eso ahí tenemos a Haruki Murakami no ganando nada de ese tipo de premios, aunque eso ya también pues es como mucho mame del público internacional, el Haruki Murakami, etcétera, ¿no? Pero pues ahí es como muy palpable todos estos resultados. Corea ganando un Oscar a mejor película, algo que no se había visto en la historia de los Oscars. No es la mejor película extranjera, mejor película. Premios Nobel, o sea, en todo. Es El Juego del Calamar, la serie más vista en la historia de Netflix. La más vista, no ni siquiera de idioma extranjero. Japón se ha quedado muy atrás porque no ha sabido instrumentar todo eso en lo que antes pues empezó a llamarse Japan Cool, que lo prometían. Me acuerdo que el primer ministro fue cuando los Juegos Olímpicos para promoverlos, ya saben que termina uno y vienen los otros y los promueven, ¿no? Bueno, ahí ya viene Mario, salió el vestido de Mario, como miren el Japan Cool, todo eso se cayó casi inmediatamente, ¿no? Y no hay realmente un entendimiento de parte del gobierno actual, del papel importantísimo que puede jugar todo esto como política internacional incluso. En Corea todo eso sirvió para acercar a esa nación con otros países, incluso con los que no se llevaba bien o había relaciones diplomáticas ríspidas, pues llevó a varios de sus actores, actrices, ya en la década de los 90, por ejemplo, a Vietnam, con que no estaban en buenos términos, pues antes de ir incluso el presidente o una delegación diplomática ahí en forma a Vietnam, no, pues llegaron los actores de un K-drama, y bueno, eso sirvió para que se limaran las perezas, para que se empezara nuevamente ahí la importación de productos, de electrónicos a Vietnam, y todo eso va ayudando, y me parece que Japón hace todo lo contrario, absolutamente pone trabas, por más que sí, hay centros culturales, está Fundación Japón, por ejemplo, que hace todas estas labores, ¿no? De difusión de la cultura japonesa, pero me parece que hace falta todo un poco más, de la misma manera que lo hace Corea del Sur. Por eso Corea del Sur tiene estos centros culturales de manera muy estratégica en diferentes países, aquí en México, en Argentina y en varios lados. Y eso es una política que implementó el propio dictador Park Chung-hee en la década de los 70. Él dijo, no, necesitamos tener una presencia. A final de cuentas, la intención de Park Chung-hee era que Corea del Sur se volviera una nación industrializada, que saliera del hoyo en donde estaba después pues, de la ocupación japonesa y la guerra civil ahí, que hizo que se dividieran en dos. Sus intenciones eran esas, ¿no? Pues ahora sí que Make Korea Great Again. Y entonces, pues dentro de, sí, todo este gobierno autoritario que tuvo, pero bueno, pues él impulsó la industrialización de Corea y una serie incluso de políticas culturales cuyos remanentes también fueron agarrados por los gobiernos democráticos en los 90, entre ellos los centros culturales en otros países, para ir fortaleciendo todo eso. Y en Japón, a pesar de que ese ámbito lo tiene muy firme, muy bien estructurado, me parece que donde falla es en el otro aspecto, ¿no? En donde el gobierno japonés no se ha dado cuenta que pues, tiene que tener ese apoyo, esa instrumentalización a esto que le puede resultar bastante beneficioso para su economía, sobre todo pues, en estos tiempos que están viviendo. No lo aprovecharon cuando revienta esta burbuja económica en Japón, y no lo han hecho ahora, que también pues está bastante perizada su economía. Entonces,
me parece que no lo van a hacer, y todo lo contrario, ¿no? Es como que cada vez son más protectores de todo eso. Dicen, no, pues el anime es de aquí, y lo quieres, pues sí te cuesta derechos, pero eso le redunda un dinero, pero a las compañías privadas que son dueñas de todo eso, no al gobierno no tiene absolutamente nada, ¿no? Con todo este tipo de difusión. Entonces, ahí es donde está la verdadera falla de la no integración de el gobierno y los entes privados que son dueños y que manejan pues todo este tipo de productos populares. Y ahí desgraciadamente está su perdición. A mí así como ahorita comentabas de la anécdota del Jurassic Park, cuando empezó toda esta política del grupo Jeans, ¿no? Que por cierto también es reflejo de esta expansión de política cultural, porque es un grupo con 2 chicas coreanas, dos que vienen de Australia, pero bueno, una finalmente vietnamita, como decías tú, ¿no? Que es esta Hani Pan, que aprovecho para decir que amo a Hani, la amo. Pero cuando empieza esta polémica de este grupo, pues me llevó una sorpresa al enterarme que Bang Si-hyuk, espero haberlo pronunciado bien, es el segundo empresario más rico de Corea. Y sí dices, bueno, pues detrás de él está un grupo como BTS, ¿no? O BTS. De Hive o Hybe Productions, pues imagínate nada más el imperio que crearon. Entonces, precisamente, yo creo que Japón no ve eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el segundo empresario de un país tenga su rama sea el entretenimiento, ¿no? Y cantantes, ¿no? Cantantes mujeres, cantantes hombres. Como hemos platicado con el doctor en otro momento, o sea, en Japón tenemos a Pony Canyon, y Pony Canyon no le interesa ni siquiera renovar su catálogo, ¿no? Milagro que hay cositas ahí en Spotify, sí. Pero, o sea, tiene un catálogo inmenso desde los 40 y no le interesa renovarlo, no le interesa hacer festivales de música, no le interesa por lo menos permitir que nuevas actrices, bueno, cantantes y intérpretes puedan hacer covers. Entonces, pues sí, es un material cultural que no se está moviendo ni se está actualizando, ¿no? Doctor, ahora sí, para ir cerrando, muchas gracias. No, pues yo siempre, como siempre aprendo de las entrevistas, estaba pensando en que esto nos da para varias sesiones más de una vez. Y quiero, además de pues empezar a dar el cierre, ahorita hemos tenido un programa excepcional de casi 2 horas, maravilloso. Quiero agradecerle a Jorge su generosidad, sobre todo, su gran generosidad con este programa, por supuesto, el maestro Cristian Hernández por su trabajo como anfitrión. Y pues bueno, yo quiero simplemente cerrar pensando en que volvemos a tener a Jorge más adelante en esta nueva etapa del programa, con más aproximaciones a la cultura pop, cultura popular japonesa, los fenómenos socioculturales actuales, y también sobre Corea, ¿por qué no? Es un filón que creo que también está muy por explorarse. Y pues eso, básicamente para cerrar, expresarles mi agradecimiento. Muchas gracias sinceras, Cristian, y de una manera muy especial a nuestro invitado de Jorge. No sé si tengas algunas palabras de despedida para la ocasión. Adelante. Sí, pero si nos cuentas un poco brevemente, bueno, este proyecto de la Granjademia, que en redes sociales claro, difundes tus cursos y para el público en general. Sí, bueno, gracias por el espacio para hablar de este proyecto que realizo pues a raíz de la pandemia. Pues, empecé a realizar estos cursos en línea. Los hacía antes pues, de manera presencial, cosa que obviamente con la llegada de la pandemia pues, resultó imposible. Y pues como todos, ¿no? El mundo pues, de reinventarse, de tener esta
pues capacidad de utilizar ahora esta tecnología para, en el caso propio, pues seguir haciendo esas actividades, ¿no? De manera remota. Y me pareció que pues, resultaba mucho mejor porque podía llegar a distintos lugares de la República de gente que estaba interesada en este tipo de temáticas que pues apenas también se venían enterando de todo esto y que pues, les resultaba imposible venir a tomarlos de manera presencial a la Ciudad de México. Entonces, en ese ánimo, pues empecé a crear toda esta serie de cursos en línea que a la fecha continúo haciendo y que, pues, por un lado tienen que ver con el cine, con temáticas cinematográficas, y por el otro lado, pues con temáticas también de la cultura pop asiática. Y en otros casos, pues estas dos se intersectan. Ahorita estamos, por ejemplo, en un curso del cineasta japonés Nobuo Nakagawa, que es el padre, le llaman así, el padre del cine de terror japonés. Él viene de la década de los 60, ya en la posguerra. Luego son términos medio engañosos porque uno podría pensar que antes de él no se hacía cine de horror y todo, y sí se hacía en toda esa época previa a la entrada de Japón a la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la posguerra. Simplemente es que pues, mucho de ese material desapareció, pero sí hay, y justo le dedicamos también un curso hace ya un rato a los orígenes del cine de horror japonés. Lo hicimos, de hecho, en varios bloques. Hablamos de cine de horror japonés, fue los orígenes del cine de horror japonés, el cine de horror japonés de la posguerra y el cine de horror japonés contemporáneo. Ahora tenemos de Nobuo Nakagawa, el padre del cine de horror japonés. Luego vamos a tener uno de Hideo Nakata, el creador del Aro, y uno justamente para entender el fenómeno de webtoons y de las web novelas y de cómo pues eso está insertado dentro de estos programas de Corea del Sur de apoyo, y pues todo este fenómeno que se ha vuelto, me parece que es la siguiente gran cosa a la que está apostando Corea, y bueno, ya lo están haciendo en su país. Y entonces pues nuestros cursos van acerca de todo eso, y pues le llamé la Grajademia, así, no se me ocurrió de otra manera, y pues ahí son pues cursos que se quedan grabados, los hacemos así también en el Meets de Google, se quedan ahí archivados en la nube de Google Drive, y entonces si no nos pueden acompañar de manera presencial, o bueno, de manera directa, mejor dicho, cuando nos estamos haciendo, tienen un horario de 8:30 de la noche a 10:30 de la noche. A lo mejor algunos dicen, no puedo, ya es muy noche, me tengo que levantar temprano, etcétera, o ese día en específico no puedo. Bueno, pues lo pueden ver ya el curso al día siguiente, lo pueden bajar, hasta piratear, de ahí de la nube les proporcionamos todos los materiales para que lo vean, los textos, los filmes, etcétera, y pueden interactuar también, aunque no estén con nosotros de manera directa. Nos mandan sus preguntas al correo, las contestamos, y en fin, y ahí se quedan grabados. Tenemos también pues toda una variedad de cursos ahí en nuestra nube para pues aquellos que estén interesados. Tenemos unos dedicados a Takashi Miike, a Wong Kar-wai, a Kim Ki-duk, a la industria detrás del K-pop, la historia ahí del cine coreano. Está también hay hicimos uno de kaijulogía, la ciencia de los kaijus. Hicimos otro de kawailogía, la ciencia, bueno, más bien la historia y ciencia pues, de todo lo bonito, de los orígenes de todo este fenómeno de lo kawaii. En fin, ¿no? Tenemos ahí siempre una variedad de cursos que a lo mejor pues, les pueden resultar interesantes a todos a quienes nos estén escuchando. Tenemos bastante ahí de cuestiones japonesas, pero pues también hay coreanas, incluso de la India, de otros países asiáticos, en fin, ¿no? Ahí pueden escribirme a mis redes sociales, es @Grajaligus, así como Hollywood, pero Grajaligus con doble L, y ahí me encuentran en Instagram, me encuentran en Threads, me encuentran en TikTok,
y en Twitter con @Grajalibus. Casi no posteo ahí, pero ahí me encuentran. Y en Facebook es Jorge Grajales, chequen que sea yo. Esta cara corresponde a la de Facebook, porque hay varios Jorge Grajales, hay varios homónimos, hay uno que es salsero, de Colombia, muy famoso, de hecho, no le vayan a mandar ahí preguntas sobre cuestiones de Asia y viceversa. Entonces, ahí me pueden contactar o escribir a @Grajalister, mi correo en Gmail es Grajalister, ahí también pues, preguntando acerca de qué cursos tenemos, cuál es la oferta, cuáles son los que vienen, y entonces pues ahí en todas estas redes sociales los atenderemos con muchísimo gusto, ¿no? Y bastante placer. Y pues ya para despedirme, pues agradecido por la invitación, se hace pues siempre ahí bastante sabroso la conversación en torno a todos estos temas asiáticos, como ya se acaban de dar ustedes dar cuenta. Muchísimas gracias, Jorge. De nuevo, muchas gracias, Cristian, por este programa. Es un programa, creo que los más largos y de los más extraordinarios que hemos tenido, y creo que es una forma ideal de comenzar esta nueva etapa. Y pues bueno, el llamado es siempre ahí a que nos sigamos la pista mutuamente, y por supuesto, amigas y amigos, a que esperen con muchas ansias la siguiente entrega de Conciencia Cultural. Muchísimas gracias de nuevo.